de Mario Montgomery que conocemos en la versión de Frank Sinatra. Con ustedes, Karina, Scarlett, Joaquín y Zaidel con That's Life. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Felicidades a todos los que se han llevado premios. That's what people say. Running hard in April, shut down in May. But I know I'm gonna change their tune when I'm back on top in new. Oh, that's life, honey, as it may seem. Some people get their kicks stepping on a dream, but I just can't let them get me down. No, no, 'cause this big world keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pound and a king. I've been up and down and over and down. Whoa, the drama I've seen. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. Oh, I can't deny it. I ain't gonna quit it. All of my friends just wouldn't buy it. If I thought it wasn't worth the try, I just run up on a big bird and then I fly. I've been a puppet, a puppet, a pilot, a poet, a pound and a king. I've been up and down, over and down. Oh, the drama I've seen. Each time we find ourselves flat on our face, we pick ourselves up and get back in the race. I can't deny it. I ain't gonna quit it, but I just won't buy it. Oh, sister, I'm with why? I just thank God for the present, the that's life. Canción de Mario. Bueno, pues ahí estuvimos viendo los últimos minutos. That's Life. No recuerdo los nombres de todos los integrantes del grupo, pero Zaidel Santini estaba ahí. ¿Quiénes más estaban esa noche memorable? Bueno, eran compañeros de ProArt, Ajá. Joaquín, Scarlett y Karina Ábalos. Que por cierto, Joaquín es compañero de mi hija, Copelia, en el coro de las 100 voces. Ah, Hace padrísimo. muchos años, porque empiezan ahí muy chiquillos. Es un chico súper talentoso y muy dedicado, muy inteligente. Bueno, sucede que cada año celebramos los premios a lo mejor del teatro, a lo mejor de cada año anterior, en el teatro de Doña Fela Fábregas, ahí en el Fernando Soler. Entonces invitamos a que nos regalen un número musical los grandes productores de México, y normalmente tenemos por ahí a Ana María Collado, a Gerardo Quirós, a Alejandro Gou, a todos los productores que nos quieren regalar algo, a Juan Torres y Guillermo Vígers. Ha estado también Ocesa, porque nos dio una vez el número musical de Pedro Armendáriz, como 4 o 5 años antes de que falleciera.
Así que hemos tenido números musicales de lujo. Uno de ellos fue That's Life, que acaban ustedes de escuchar, y que para nosotros fue un lujo, porque eso de interrumpir una premiación que generalmente son un poquito tiesas, aunque yo hago el guión y trato de hacerlo entretenido, a la hora y media ya la gente está sentándose y cambiando de punto gravitacional para entretenerse, ¿verdad? Así que otra vez muy, muy agradecidos los de APT Sí. por los números musicales que nos han regalado. No, y al contrario, por habernos invitado, siempre es un placer. El siguiente número musical que nos regalaron y que no traje aquí en mi memoria USB es habla del nacimiento de la XCW. Les he dicho en todas partes que yo soy alumno directo de la XCW. ¿Por qué? Porque cuando era niñito, lo único que había en México para escuchar era XCW. Claro. Entonces ahí estaba Alonso Sordo Noriega, ahí estaba Pedro Ferriz Santa Cruz, Narciso Busquets, las más grandes voces que ha tenido México, radioteatros, programas culturales, educativos y de entretenimiento que forman parte del subconsciente colectivo, Claro. querámoslo o no. Claro. Así que fuimos educados a través de XW, como después lo seríamos, por parte de la televisión. Ujú. Y entonces la empresa ProArt nos regaló un número musical el año presente, sí, ¿verdad? Porque estamos en agosto. Este año nos regaló un número relativo al nacimiento de la XW y ahí se habla de los programas de concursos, de los tríos, del amor, de todo esto que era parte de la programación, ¿verdad? Claro que no existía el corte y queda, ¿no? O sea, era más bien a la primera y como va y hacen los sonidos entre las personas que están por ahí, ¿no? Y la lluvia y escuchar, pues no sé, las guitarras, las castañuelas, las voces así como son puras, ¿no? Y no en grabación y ya trabajadas para que se escuchen perfectas. Entonces es una belleza. Yo creo que esa época de los años 50 y la XCW es algo que deberíamos de retomar, ¿no? Sí, porque además era un fenómeno mucho más teatral en el radio, mucho más teatral en la televisión. Ahora ya es un fenómeno televisivo lo que estamos viendo, o un fenómeno del radio. Ya todo está editado, pero antes era en vivo, como el teatro, ¿no? Exacto. O sea, tienes que poner toda tu actoralidad ahí, todo tu talento para que un proyecto surja, para que el proyecto continúe, para que tenga vida por esa hora, por esa emisión, ¿no? Qué importante. Claro. Pues sucede que acabamos de ir a ver Amor Eterno. ¿Y ya vieron Amor Eterno? Yo voy este fin de semana. Bueno, ¿ya sabes de qué habla? Tengo idea más o menos. Es de los años 50. Y la narración es a través de la XW. Ajá. O sea que tiran una serie de ideas para que vayamos viendo al muchacho que es el que hace los sonidos, sonidista, Sí. y él es Juan Gabriel, él es el compositor. Okay. Él se va a enamorar de una cantante, la cantante tiene un periplo muy interesante, pero también, como diríamos, que la lleva a un punto triste, y todo esto es la trama. En varios momentos interrumpen para darnos la época de la XW. Yo publiqué en El Sol de México mi opinión sobre Amor Eterno, que es muy buena, pero también hablé de la W, de que querámoslo o no, a nivel de voces, de radioteatros, de radionovelas, eso es formador del gusto mexicano por el melodrama, del gusto mexicano por lo musical, un poquito por el drama y por la tragedia. Así que esto es por la obra que nos regalaron para el número musical para este año. ¿Cómo se llama la obra? No es una obra de teatro, fue básicamente pues como una especie de manera de sketch, Ajá. con un principio y un fin que no es una historia que se cuenta, ¿no? Es más bien como un fragmento de algo que quisimos traer al presente,
que era de esa época de los años 50. Ajá. Muy bien, pues ahorita que estábamos hablando, me quedé con la idea de invitar ahora a Alonso Sordo Noriega, hijo, que es un gran amigo mío, a Eric Jansen, cuya esposa, Socorrito, fue de las fundadoras de la W, y algún otro amigo para hablar de eso, para hablar de cómo nace la radio y cómo es una caja de sueños, porque todos soñábamos en estar adentro, pero mientras nos entreteníamos. Claro. Sí, qué maravilla. Así que creo que por ahí Saitel viene a invitarnos a ver Zaratustra, que está en breve en escena. Por eso me traje el libro. Entonces, creo que traigo por aquí fotografías de Amor Eterno. ¿Podríamos ver unas fotos de Amor Eterno para invitarlos a que vean este trabajo interesantísimo? Hace 2 semanas se ve junto con el productor Omar Suárez. Fuimos a la función y tomamos unas fotografías de la escena de los aplausos, y también Alex Chavo nos mandó fotografías de escena. ¿De qué habla la obra? Bueno, pues un soñador anda buscando dónde colocar sus canciones, sus creaciones musicales, y se acerca a la W por ahí de 1950. Entonces se topa con lo normal, trabas, apoyos, belleza, fealdad, y él cae como sonidista. Él es el que hace los ruidos de que un caballo está haciendo clap, 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 que una puerta se cierra, un espadazo, un trueno en los cielos. Ahí está Omar Suárez, el hombre más valiente de México, porque no le tiene miedo a la lluvia, ni a las autoridades que de repente se portan exageradas, porque las sociedades autorales pusieron frenos que no se merecía la obra, porque la delegación, ya saben ustedes que hasta fueron a detener una película ahí por esas mismas semanas, una película que no me acuerdo, el que se la sabe de todas es mi hijo, pero hoy no vino. Y ahí tenemos la escena final de Amor Eterno, en que caen globos, caen papeles de colores metálicos, y estamos festejando que por fin ya está haciendo temporada. Ese día nos invitó, comunicó una oferta que había. César Bono decía que si presenta usted el ticket de su visita, alguien puede obtener un muy buen descuento en su siguiente entrada. Así que ahí les dejo esta inquietud, vayan a ver Amor Eterno. Los arreglos, las voces, las bromas de todos ellos son inmejorables. Sí se la recomiendo. Teatro San Rafael, Colonia San Rafael, la colonia teatral, en donde estaban todos los teatros del Distrito Federal, pero ahora ya se han ido hacia otros lugares. Así que nos vamos a corte, pero sobre todo agradeciendo la presencia de ustedes dos, porque vamos ahora en el siguiente bloque a meternos un clavado a la filosofía. Vamos a hablar de Zaratustra y de lo que le dejó a México Alejandro Jodorowsky. Pues vámonos a corte.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos en comercio. Ya estamos al aire. Va llegando Alejandro, que ahorita se incorpora al elenco multiestelar de Ciberarte, porque ahora vamos a platicar un poquito de mi juventud. Cuando éramos jóvenes, todos los de mi edad, íbamos a la prepa y leíamos varias cosas obligatoriamente. Nadie nos obligaba, pero la comprábamos como si fuera ley. Uno es el libro Así hablaba Zaratustra, y otro eran los cómics de Rius. Lamento mucho que se nos haya muerto Rius sin que yo haya comprado todo lo último de su producción, que lo voy a comprar, pero me hubiera gustado seguir siendo su fanático, pero comprando su obra, comprando todos los cómics que formaron parte de mi juventud, de nuestra juventud, pero también son parte, ¿cómo diríamos?, inevitable de la cultura de mi generación. Todos los que íbamos a secundaria, prepa, licenciatura, traíamos ahí abajo del brazo el Rius. Hoy trae La Jornada, pero en aquella época traíamos los Supermachos, los Agachados, o el último libro que había producido nuestro amigo Rius. No lo conocí, pero es mi amigo porque penetré su mente muchos años, muchos años. Para empezar a hablar de la obra Zaratustra, que tiene muchas vertientes, hay varias cosas que encontré que me parecieron interesantísimas. Por ejemplo... No, pues todo el libro. Por ejemplo, que... ya perdí... se publica por primera vez en 1883 y la conquista de América fue por 1461, 1500, algo así, pero usa los símbolos americanos en su libro, que son el águila y la serpiente, que van acompañando de manera constante a Zaratustra, a este hombre. Para mí, ¿qué quiere decir Quetzalcóatl? Para mí quiere decir iniciático, hablando desde el punto de vista iniciático, lo que va por la tierra va enriqueciéndose y va volteando los ojos al sol, un día se empluma y vuela. ¿Es el mismo símbolo? Mira, yo creo que sí, te voy a decir, porque en la conferencia de prensa nos preguntaba un chavo, oye, pero ¿cómo que estás utilizando
las ideas de Jodorowsky y entonces las ideas de Nietzsche y no caben. Y yo creo que hay una cosa que se llama sincronicidad y que se da mucho en el teatro. Es decir, de repente todos percibimos símbolos, les llamamos de determinadas cosas y parecen muy simples, ¿no? Una serpiente, un águila. Pero es curioso cómo nuestros antepasados entendieron ahí un símbolo muy importante como lo que estás diciendo ahorita, este animal que se arrastra y que representa la mente sigilosa del hombre, el águila que muestra lo más majestuoso que puede verse en el aire. Nuestra aspiración. Nuestra aspiración, y habla mucho del instinto. Zaratustra a lo que va mucho es al enriquecimiento que tenemos solo por ser humanos, solo por existir, solo por ser. Son símbolos del animal que somos y es una veneración al animal que somos, mucho más que a la mente. Habla de que la sabiduría está mucho más en nuestra organicidad que en nuestras ideas, que en nuestra cultura incluso. Está mucho más en el que hay que ir al interior del ser humano para entender que eso que está allá afuera, representado por una serpiente, por un águila, representa las partes más orgánicas del hombre, es decir, su instinto, reconocerlo entre nosotros y por ende respetar la vida en ti, respetar la vida en mí, más que buscarla hacia afuera, en calcomanías, en imágenes, sino búscalo primero en ti, encuentra a Dios en el animal que eres, ¿no? El maleducado de Benjamín Bernal sabrán que no presentó adecuadamente a las dos personas que están con nosotros. Les estaba hablando Rigo Sarachaga, que es director y musicalizador de la versión 2017 de Zaratustra, quien también estuvo al frente del proyecto del juego que todos jugamos, que a mí me tocó ver en San Ángel, ahí en el foro López Tarso. López Tarso. Y está con nosotros también Saitel Santini, que pertenece a una familia dedicada al teatro, especialmente a la comedia musical. Garda Santini, pues es un ícono de los musicales, ¿verdad? Así es, algo así. Y Saitel Santini, pues ya es un ícono de los musicales porque ha trabajado en muchos de los que yo recuerdo y quiero mucho. ¿Quieres recordar algunos de los en los que has trabajado? Algunos de los que he trabajado, pues no sé, bueno, Monstruo, Cyrano de Bergerac, Hoy no me puedo levantar, Mamma Mía, Hairspray, Cats, Rock of Ages, Nonsense, Sorpresas, ay, no sé. Bueno, la No me lista acuerdo. es agotadora, ¿no? Sí. Pero ella no se cansa. Y ahora aborda un tema, un género súper distinto, como es un tema filosófico, porque Zaratustra es un iniciado al lado de Buda, de Cristo, bueno, Zoroastro es otro de los nombres atribuido a Zaratustra. Están abordando algo que tiene este libro y que marque para mencionarlo, a ver ustedes qué reflexión les da. Dios ha muerto. Así también el hombre ha de ser para el superhombre irrisión o penosa vergüenza. En un tiempo fuisteis monos y todavía el hombre es más mono que ningún mono. ¿Qué opinan? ¡Qué hermosura! Mira, la idea es, puede sonar a una irreverencia, y de hecho cuando estos textos tú los analizas en la prepa o en un salón universitario, no tiene nada que ver cuando lo analizas a nivel teatral. Y cuando ha pasado la vida y te das cuenta como artista en dónde está pues, el respeto hacia las personas, dónde estamos poniendo el respeto de pareja, de padre e hijo, de sociedad unos a los otros. Y somos muy solícitos al hablar de Dios y al hablar de religiones y al hablar de dónde están las virtudes. Y Zaratustra lo pone de una manera espectacular: no lo busquen afuera, ahí ya murió, o sea, ahí no ha funcionado, ahí no nos vuelve buenos, no nos vuelve virtuosos, no nos hace destacarnos como una sociedad. El superhombre se va a reír del hombre, de lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Estamos en una línea del tiempo, pero somos una raza que algún día llegará al 2100, al 2200. ¿Y qué van a pensar los chavos de nosotros? Lo que les estamos dejando, lo que estamos haciendo.
De repente pensamos que somos eternos y no contemplamos ese Dios que ha estado en las generaciones. Ahora que hablabas de la W, ahora que estamos platicando del arte, del teatro que se ha hecho en este país, nosotros sentimos, o hay una sensación como que es a partir de ahorita, hay un camino enorme hacia atrás, que hay que verlo y hay que entender el hacia dónde vamos como humanidad, como artistas, como seres humanos, qué ha pasado con nuestra raza. Y Nietzsche marca una pausa en esta idea que el hombre le puso a Dios afuera. Tienes que encontrarlo adentro. Si tú no lo encuentras, tienes una conexión con el pasado y tienes una conexión con tu raza. Por el tiempo que estemos en este universo, pon una pausa en tu mente, deja de observarlo ahí y observa lo que está pasando, observa a los demás, obsérvate, a tu águila, a tu serpiente, a tu instinto, el mono que eres, obsérvalo. A partir de ahí tendrás una certeza, que es de lo que se trata este texto, espectacularmente teatralizado por Alejandro Jodorowsky. Saito, ¿cuándo empiezan a integrarse como grupo? ¿Cómo integrar? A ensayar y todo. Tenemos aproximadamente 2 meses ensayando, pero bueno, en cuestión producción, llevan 1 año trabajando en el texto, porque obviamente, bueno, tuvieron que hacer algunas modificaciones para traerlo al 2017, pero obviamente todo 100% supervisado por Jodorowsky, con quien Rigo y Jesús, que es el productor, pues están en constante comunicación, y a petición suya se ha llevado al filo de la letra, ¿no? Sí, ¿El elenco? El elenco. ¿Quiénes son? El elenco son unos artistas, Benjamín. Es gente que hace teatro como Tzaitel, que ahora ha dicho todas las obras en las que ha estado, y de verdad es un privilegio tenerla. Ya la van a ver en escena, pero lo que hace es increíble. Todos los chavos son chavos que hacen comedia musical, y esto no quiere decir comedia musical en el sentido de repente está muy mal entendido, porque hay mucha gente que quiere hacer comedia musical por estar en el show. Ya vemos actores que nos preparamos mucho, que tenemos clase de canto 2 veces por semana, 1 vez por semana, que es el caso de estos chavos. Todos los que están cantan espectacularmente bien y era necesario para esta obra, porque hay canciones muy complicadas. En aquella época no se cantaba, se tarareaba. Se tarareaba, sí. Que eso es una cualidad de este 2017. Creo que los actores estamos mejor, ¿cómo decirlo? Se ha explorado mucho más en aspectos vocales que hacen que los actores puedan dar funciones, 7 funciones a la semana, sin lastimar el instrumento y que puedan llegar a determinadas notas. Y eso no existía antes. Incluso cuando yo empecé a estudiar canto no existía. Ahorita hay un auge en el entrenamiento de los actores que te lo permite hacer, como sucede en Broadway. Todos los chavos que están aquí tienen ese entrenamiento, entienden cosas vocales complicadas que se necesitan para esta obra. Estoy terminando mi segundo libro de la crítica teatral, que es este. Qué padre. En él hago referencia a que la crítica, el actor de aquella época, el que era completo, no cantaba, bailaba, actuaba. No, nada más hacía 1 o 2, y rarísimos podían hacer 3. Y ahí están las constancias de la hemeroteca, de que unos no cantaban, otros no bailaban, y le frenaban a los que estaban alrededor, que sí cantaban o que sí bailaban, claro, para que brillara el que querían que brillara. Exacto. Claro. En cambio ahora hay una erupción de talento de muchachos y muchachas que cantan, bailan y actúan. Y fíjate que yo le pondría un asterisco muy importante a actúan. Ajá. Porque luego hay gente que tú ves que canta muy bien, y yo he trabajado con muchísimos, que todos ves cantar, es que hermosa voz, si yo pudiera cerrar los ojos y no verte actuando. Ajá. ¿No? Porque es hermosa la voz. Pero ya estos chavos, ver el nivel de compromiso, te lo exige la obra. Esta obra, si tú la haces recitada, es una piedra, es un Al tabique. principio de la obra hay una serie de referencias a comerciales publicitarios, Sí. No, publicidad comercial y propaganda política que eran válidos en aquel momento. Estas, ¿cómo las actualizaron? Cambiaron padrísimo. Por ejemplo, estaba este papel de Lula, no sé qué, que era Isela Vega, que Ajá. se desnudaba y se quitaba alguna parte y cantaba una cosa que mis senos, mis pompas, y te amo, ¿no? Era muy padre.
Y era, hacía referencia a una actriz sí. de la época, ¿no? Sí, que se presentaba en la televisión y embobaba a la gente. Era un cliché. Un cliché, para que la gente no pensara, entonces te quedaras viendo la televisión, viendo que estaba hermosísima, ¿no? Y ahorita lo que nosotros hacemos es a un reggaetonero, que está ya sabes, un youtuber, se llama Luis Carlo. Es muy divertido porque él se llama Luis Carlo. Por cierto, no hay desnudos. No hay desnudos porque no hacen falta, Benjamín. O sea, ellos son actores y todos nosotros, yo lo he hecho, como actor yo creo que todos nos hemos desnudado en escena. Pero no es necesario, ¿me entiendes? Aunque de repente Zaratustra dice, se despojaron de sus prendas, hace una alusión a un evangelio según Tomás. Lo que él pide es que tú te desprendas de tus apegos. Si tú quieres entender a Zaratustra, lo que tienes que hacer es despegarte de tus apegos, tu familia, tu pareja, y ahí empieza una escena súper fuerte. Y nosotros, lo que hicimos nosotros fue un trabajo de interiorización con una canción que ya la escucharán, se llama Sé por mí, hermosa. Que empieza cada uno de ellos, que además parece que el papel fue escrito para cada uno de los actores, sí. Porque toca parte de su vida esencial, que tú ves un compromiso, un desapego en ese momento en ellos, que te habla de esa acotación que pide Jodorowsky en su obra. ¿Puedo decir algo? Claro. Así puedo decir algo. Yo estoy muy sorprendida porque el trabajo en conjunto que hizo la producción junto con Rigo, a mí me tiene muy sorprendida porque me ha tocado de pronto estar en algunas puestas o en elencos que de pronto dices, es que como, ¿por qué escogieron? Y son muchos dedazos, ¿no? Yo estoy muy contenta en esta puesta porque entiendes mucho de la personalidad de cada actor y de la vida personal con lo que escogieron. Y la verdad es que yo estoy sumamente agradecida, sorprendida para bien, pero no porque no creyera en él, sino porque ha sido todavía mucho más de lo que yo sabía que podía hacer Rigo. Y la verdad es que es una maravilla poder trabajar con alguien que sabe lo que está haciendo y que es generoso en todos sentidos con el elenco y con la gente con la que está trabajando, para llevarte de la mano e ir construyendo pues algo tan complejo como es Zaratustra. Muy bien. Pues nos vamos a corte, pero antes de ir a corte, quiero que nos recuerden dónde y a qué hora podemos ver Zaratustra. Estamos a partir del 25 de agosto en el Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, en funciones de viernes, sábado y domingo. Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster. Por ahí, si se meten a páginas, van a encontrar descuentos y además tenemos algunos pases para tu programa. Muy bien. Sí. Entonces solicito Los Reyes de Nueva York para irnos a corte. Ahorita les explico qué es este montaje. Es el examen de fin de cursos de la Escuela López Tarso. Estos muchachos se presentaron en la escuela, en el Teatro Rafael Solana de Coyoacán, y lo que van a ver ya es bastante depurado. A mí me gustó. ¿Cómo se llama? Los Reyes de Nueva York, reyes.mp4, para que vean este grupo en el que hay mezclados unos poquitos Ese poder de la ignorancia de los negociadores.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Debe usted saber que la plática fuera de cámaras es tan interesante como dentro de cámaras para usted. Estaba recordando en este momento los niveles de teatro que había en 1970, ¿sí, verdad? Sí. Cuando se estrena Zaratustra, creo que yo lo vi en el Ofelia o en la Casa de la Paz. La estética de lo que buscaba la gente joven era antiteatro, o sea, lo que no fuera convencional y con mucho dinero fastuoso de Broadway, ese tipo de propuestas era lo que hacía Jodorowsky, pero además hubo una variable en este momento, que fue que no tenían dinero para escenografía, para vestuario, entonces les dijo, tráiganse la ropa que quieran, la que venga al caso. Quitó todo sobre escena, dejó caja negra, la belleza de la arquitectura. Yo le pregunté una vez a Jodorowsky, ¿por qué no hay escenografía en esta obra? Y me dice, ¿cuál? Sí hay, mira la del arquitecto. Entonces, ahora hacemos esta reflexión para seguir viajando en el tiempo y pensar que ya a lo mejor el antiteatro quedó muy lejos, quedó en otro nivel, y valdría la pena olvidarse del concepto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es antiteatro? ¿Es teatro? Yo creo que vale mucho la pena regresar a ese antiteatro. Es decir, ahorita sí creo que estamos tratando de sobrevestir las obras y está muy devaluado el actor como tal. O sea, tú llegas, por ejemplo, a las audiciones o en los procesos actorales, es párate en la luz y si te paras eres bueno y si no, no. Y si eres actor eres intenso hoy por hoy. Yo creo que hay que regresar a eso porque te tiene que erizar la piel el teatro. No te debe gustar ni tienes que ver algo bonito, tiene que erizarte, tiene que enamorarte. Y la gente está muy desenamorada del teatro. O sea, la gente va al teatro y luego se va a comer unos tacos y le pica la salsa y se concentra en ese estímulo y ya se le olvidó lo que acaba de ver. Y lo que tú tienes que buscar es que sea algo que te acompañe por el resto de tu vida, como estás comentando tú, Benjamín. Yo la vi en el Ofelia y te acuerdas perfecto de cómo era. Hay obras que uno va a ver y son muy bonitas, pero dices, ya se movió 20 veces la escenografía, ¿a qué hora va a actuar él? Y se me olvida un mes después. Se te olvida un mes no después. 10 años. Sí, un mes después ya no hay el fenómeno teatral es un momento eterno que te va a acompañar y yo creo que va a ser
sí es verdad que se repiten imágenes a la hora en que uno muere y que uno ve muchas imágenes, debe ser tan impactante que debes incluirlo en esas imágenes, se debe incluir, debes recordar olores y debes recordar sensaciones. Yo estoy muy a favor de eso. Buscamos una estética, por supuesto, y buscamos una escenografía, etcétera, pero no nos estamos recargando en eso. Sería ofensivo para la obra. Sería ofensivo no. El teatro no es la música, no es la ropa, no es el movimiento, no Sí. los desnudos, no. El Es teatro va mucho más allá. Es lo que yo digo, el teatro no es un local con luces y butacas. Teatro es un fenómeno. Y hay que hacerlo de cero. Y cada una de las obras es diferente. Pero pues si somos una compañía de teatro, como nosotros no podemos decir, somos actores o somos cantantes. Somos gente que resolvemos una canción, que resolvemos una partitura y que resolvemos un personaje. Es que tener las cualidades para hacerlo. Más en este caso en que no hay ni partitura ni texto real, porque es rescatar y crear, recrear. Hay que crear y hay que crear con ellos. Incluso de repente algunos alternan funciones o están supliendo y a la hora de subir, la obra cambia completamente. Porque sí estamos recargados. Yo les decía a ellos al principio, la expectativa en esta obra son ustedes. Es la vida de ustedes como actores. Eso es lo que nosotros vamos a enseñarle al público. ¡Qué maravilla! O sea, nadie puede crear la vida de Tzeitel. Nadie puede crear la vida de Alejandro Poggio. Nadie puede crear esa vida. Ninguno de nosotros con todo el dinero del mundo. Podemos hacer, simular edificios y comprar unos focos muy caros, etcétera. Pero lo que ellos tienen que aportar, nosotros estamos muy interesados en la vida de cada uno de ellos, como decía Tzeitel hace un ratito, y admirándolos y respetándolos. Me preguntaba alguien, ¿cómo haces para que ellos entren a esta convención de Zaratustra y se dejen? Porque hoy por hoy los actores son divas, somos divas, ¿no? Es así de, oye, pero no es que, ¿qué maquillaje voy a usar? Porque si quieres que llore, que no se corra. Entonces, consígueme algo, ¿no? Y de verdad son exigencias. Yo trabajo en Televisa hace muchos años y lo entiendo perfecto. Y entiendo que hay actores como Tzeitel, que hay actores como todos los que están aquí, que están dispuestos a entregarse. Y la base es respetarlos, respetar su vida, honrarla, porque van a poner su dolor en el escenario. Lo que pasa es, bueno, hablando específicamente creo que de Zaratustra, creo que mucho de la raíz de todo esto es que estamos justamente hablando de desestructuración. O sea, no es precisamente una obra de teatro, pero no es una historia de cierto personaje y cierto personaje. O sea, es filosofía pura de la vida de los humanos, que es lo que no es el punto al que llega Zaratustra y que dice, a ver, yo les quiero mostrar cómo todos tenemos la capacidad de llegar a ser superhombres, ¿no? Pero justo el fragmento que leías, que decía qué vergüenza algo, ¿no? De lo que ha de sentir el superhombre por el hombre, como si fuera todavía primate, ¿no? Que parece ser que seguimos en el mismo punto. Y habla de todo, de los desapegos, de la creencia, de la muerte, de cómo desde chiquitos a los niños les empiezas a formular cómo debe de crecer y cómo se debe de comportar. Y dice, oye, es que el ser humano, la naturaleza que tiene adentro es majestuosa. Déjalo ser, déjalo vivir, déjalo crear, porque solo así puedes poder llegar a convertirte en superhombre. Muy bien. La última parte del programa es que nos platique Alejandro de cine. Sí, amigos, buenas tardes. Hola, Los estrenos del día. Los estrenos del día de hoy, viernes. Pues vamos a hablar de esta nueva película que llega a las salas aquí a México, que se llama Baby, el aprendiz del crimen. Por ahí vi una crítica de un reconocido crítico cinematográfico que decía, aleluya, que llega una película que nos mete y que no nos llena le pone defectos especiales. Así que estoy de acuerdo con él. Bueno, vamos a echar porras. Ahí en esta película, Baby, el aprendiz del crimen, está nuestra querida compatriota Eiza González triunfando
Que le dimos Hollywood. premio hace como 6, 7 años. Sí, hace como 3, 4 años le dimos premio por parte de la APT, y ahora ella pues, está triunfando en Estados Unidos haciendo series de televisión. Ahora se integra al elenco de esta película, Baby, el aprendiz del crimen, dirección de Edgar Wright, también es su guión. El elenco está integrado por Hansel Elgort, Kevin Spacey, Eiza González y Jamie Foxx. ¿Y de qué va a hablar esta película? Pues se remonta a que esto no es tan Rápidos y Furiosos 8 con 250 millones de dólares, no, es más bien una película más independiente, a lo mejor con un presupuesto de 50 millones, pero va a hablar justamente de un joven conductor que se especializa en huidas de robos de bancos. Así que él solo se especializa en eso, tú págame mi parte y yo veo cómo te saco del problema. Trazamos las rutas de rescate, de huida. Pero obviamente esto va acompañado de su smartphone y sus canciones favoritas. Entonces todo el soundtrack de la película va a ir en base a lo que él escuche en las huidas y lo que escuche cuando está esperando que logren salir de los bancos airosamente. Claro, se va a enamorar de una chica en el transcurso de esta película y resultará que pues tendrá que llegar a asociarse con un mafioso que lo va a meter en un graves problemas hasta que una huida pues falla todo. Y ahí se juega el todo por el todo, desde el no ir a la cárcel y lograr pues quedarse con su amada al final, pero todo se queda en un instante de grandes apuros. La película dicen que está bastante buena, que tiene muy buen ritmo, un buen soundtrack. Creo que vale bastante la pena ver esta película, Baby, el aprendiz del crimen. Y ya solo para finalizar, llegó el estreno el primer avance de la nueva película de Steven Spielberg. Se va a llamar Listo, Jugador 1, inspirada en un libro de ciencia ficción que se publicó hace 5 años, y pues está muy interesante. Muy bien. Si pueden buscar ahí el avance en YouTube, está muy bueno. Muy bien, nos estamos despidiendo, muy agradecidos por su visita y que te visiten en tu sitio web. Sí, Rigo Sarachaga, recuerden que tenemos 5 pases dobles para tu programa, Benjamín, la gente que se comunique, 5 pases dobles para la semana de estreno, que es la del 25. Correcto. Correcto. Si no, ¿tu nombre otra vez? Rigo Sarachaga, así estoy en Facebook. Saitel Santini, y vayan a ver Zaratustra de Alejandro Jodorowsky. Muy agradecidos por su visita a Aztele TV, a Ciberarte, y nos vemos la próxima semana.